Sí, claro. Si nos hacemos esta pregunta, si nos preguntamos, ¿sabemos qué es el dolor? Claro que lo sabemos. Todos sabemos lo que es el dolor. Ahora bien, ¿seríamos capaces de definirlo? ¿Seríamos capaces de expresarlo con palabras? El 65%, más del 65% de los pacientes con dolor crónico creen que no se entiende su dolor, se sienten incomprendidos. Si sabemos qué es el dolor, ¿cómo es posible que los pacientes se sientan incomprendidos? ¿Por qué no somos capaces de explicarles su dolor? ¿Por qué no somos capaces de entender su dolor? Pues porque no hay dos dolores iguales. Y no hay dos dolores iguales porque no hay dos pacientes iguales. Nosotros, cada uno de nosotros, entendemos que es el dolor, pero en realidad lo que entendemos es cuál es nuestro dolor. ¿Cuál es el dolor que nosotros hemos sufrido? ¿Cuál es el dolor con el que nosotros nos identificamos? Hay un dolor por cada persona que sufre dolor. No hay dos dolores iguales. Y por lo tanto tenemos que entender que dentro de lo que entendemos generalmente como dolor, en realidad estamos hablando de dos cosas. Por un lado estamos hablando de sensaciones. Una sensación de alarma que nos indica que algo va mal, que nos explica que tenemos que apartarnos de una posible fuente de peligro hacia nosotros, y una emoción, cómo nos sentimos con respecto a esa sensación, cómo nos sentimos con respecto a esa señal de alarma, qué provoca en nosotros. Y en cada uno de nosotros va a provocar una respuesta diferente, y lo vamos a interpretar de forma diferente. Yo no puedo entender tu dolor, porque yo no soy tú. Puedo conocer tu dolor, puedo incluso explicar la nocicepción, es decir, los sistemas fisiológicos que acompañan al proceso del dolor. Las neuronas que detectan de forma muy selectiva los distintos tipos de estímulo doloroso y que los transmiten de forma muy precisa hasta la médula espinal. Esas neuronas son iguales en todos, prácticamente, con pequeños cambios, pequeñas diferencias genéticas. Tenemos otras neuronas que desde la médula espinal envían la información al cerebro. Y desde el cerebro podemos saber dónde está ese estímulo, cómo de intenso es ese estímulo, cómo nos sentimos con respecto a ese estímulo. Y al final, toda la información, esa información que nos dice dónde está el estímulo doloroso y cómo de intenso es ese estímulo doloroso, toda esa sensación que en el cerebro nos dice cómo nos sentimos con respecto al dolor, migra hacia lo que conocemos como la corteza prefrontal, la zona delantera del cerebro. Allí donde el dolor se hace consciente, allí donde todas estas informaciones que se han estado generando se convierten en la experiencia dolorosa. No hay dos cortezas iguales y no hay dos dolores iguales. ¿Qué es esto de la corteza cerebral? La corteza cerebral, por supuesto, viene determinada por características genéticas, viene determinada por nuestra educación, por nuestra cultura, por nuestra memoria. Cada una de esas cosas que nos hace únicos, que nos convierte en individuos, va a ejercer una función determinante a la hora de conocer nuestro dolor, a la hora de responder a nuestro dolor, a la hora de convertir esa sensación en una emoción. Y nunca vamos a poder entender el concepto de dolor si no tenemos en cuenta las emociones, si no tenemos en cuenta cómo esa persona se siente con respecto a ese estímulo que le está provocando el dolor. Y esto, por decirlo de algún modo, es la parte fácil del dolor. Esto es el dolor entendido como una señal de alarma, como un proceso que nos permite enfrentarnos a una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué ocurre si esa sensación peligrosa se mantiene en el tiempo? ¿Qué pasa si no se resuelve adecuadamente un golpe, una inflamación, un traumatismo? ¿Qué ocurre si se mantiene ese estímulo de forma continuada, estimulando esas neuronas que van enviando la información a la médula espinal? El sistema se readapta. Y el sistema se readapta teniendo en cuenta que el dolor es un estímulo
que indica daño, riesgo, peligro. Por lo tanto, nuestro cuerpo, conceptualmente, no está preparado para atenuar esa información. Una señal de peligro se tiene que enviar, tiene que llegar al cerebro. Si esa señal se mantiene en el tiempo, todo nuestro sistema nociceptivo va a estar encaminado a aumentar esa señal, a potenciar esa información. Y entonces decimos que el dolor se cronifica. El cerebro no diferencia dolor agudo de dolor crónico. El cerebro lo único que hace es adaptarse a un estímulo que se mantiene en el tiempo. Y esa adaptación va encaminada a aumentar la información, a aumentar la señal de alarma, a avisar al individuo de que aquel problema sigue estando. Aunque sea un dolor que ya no nos sirve como información, aunque sea un dolor que ya no nos va a aportar nada para mejorar nuestra situación, el estímulo se mantiene. Y si el estímulo se mantiene, todo nuestro proceso fisiológico se dirige a potenciar esa información. Y aunque los actores son los mismos, las mismas neuronas, los mismos neurotransmisores, las mismas células que envían la información hacia el cerebro, el funcionamiento de todos esos actores se ve completamente modificado. Las neuronas son más sensibles al estímulo nociceptivo, lo transmiten de forma mucho más intensa, se liberan muchos más neurotransmisores, muchos más mensajeros que informan a las otras neuronas de que hay un daño, de que hay un peligro, de que hay un problema. Se crean una serie de círculos viciosos que hacen que cuanta más información se genera, más información se transmite y más se amplifica la señal. La suma de todos estos factores hace que al final la cantidad de información que llega al cerebro es muy superior, la información que llega al cerebro es muy superior a la información que se genera en la zona donde se ha producido la lesión. Y el cerebro interpreta ese exceso de información como que hay un aumento del peligro, un aumento de la sensación y la señal de alarma, y responde en consecuencia. Y no solamente la sensación se amplifica, sino que las emociones reguladas o vinculadas, mejor dicho, a esa sensación, también se amplifican. Y el paciente siente más dolor del que se está generando en la periferia, porque sus mecanismos endógenos amplifican esa información. Y las emociones asociadas a ese estímulo también se magnifican. Y aumenta el riesgo de depresión. Y aumenta lo que llamamos el catastrofismo, es decir, la percepción de que todo va peor, de que todo es más complicado, de que todo es más difícil. Y el paciente pierde la capacidad para luchar, para enfrentarse a esa situación dolorosa. Y todos sabemos que el dolor no siempre es igual, y todos sabemos que dependiendo del entorno, dependiendo de nuestras circunstancias, podemos responder y podemos atenuar bastante ese dolor. Si yo estoy con unos amigos en una cafetería o en un bar tomándome una cerveza y alguien me da una colleja por detrás, el dolor que voy a sentir no es en absoluto comparable al dolor que voy a sentir si estoy sentado en la biblioteca estudiando. Ahí tendré más dolor. En la cafetería, con mis amigos, pasándolo bien, mi cerebro estará desviando la atención y estará concentrándose en otros factores mucho más importantes para él en ese momento que el estímulo doloroso. Si nuestro cerebro se enfoca de forma continua y de forma mantenida a ese estímulo doloroso, de nuevo reforzamos todas esas conductas, de nuevo reforzamos todos esos pensamientos, y sí, el dolor duele más. No porque el estímulo sea diferente, sino porque nuestro sistema nociceptivo, el sistema que se encarga de transmitir la información y nuestras emociones, la razón que convierte ese estímulo en dolor, se han amplificado, son mucho más importantes. Y hemos aprendido que aunque los agentes son siempre los mismos, esas neuronas, esos neurotransmisores, también hay células específicas que se sobreactivan en situaciones de dolor crónico, en situaciones en las que el estímulo se mantiene en el tiempo. Esas células normalmente, os las presento, son las células gliales, un grupo de células que se parecen a las células del sistema inmune. Células que en un momento de alarma, en un momento de peligro, son capaces de liberar sustancias inflamatorias. Esas células en dolor agudo no están activas. En dolor agudo están ahí tranquilas. El dolor agudo es una señal, una información
que nos previene, que nos protege. Cuando el dolor se cronifica, cuando ese estímulo se mantiene, esas células que no estaban haciendo nada, empiezan a activarse y empiezan a liberar sustancias que contribuyen a aumentar la cantidad de información que se está generando en la periferia, la cantidad de información que se está enviando hacia la médula espinal y de ahí al cerebro. Si unas células que no estaban activas empiezan a activarse, ya no estamos hablando de lo mismo, ya no estamos hablando simplemente de un proceso de información, estamos hablando de unos cambios patológicos, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un cambio en el funcionamiento de un sistema orgánico. Eso es una patología. Y eso se tiene que tratar como tal. Ya no es simplemente un problema en una señal que se mantiene en el tiempo. Hay una enfermedad que se llama el dolor crónico. Y es una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida porque nos hemos empeñado en considerar el dolor como una señal de alarma. Claro que sí, es una señal de alarma, pero cuando esa señal se cronifica, de lo que estamos hablando es de una enfermedad con unas características diferentes. Esas células que no estaban, por cierto, las células gliales que se activan en situaciones de dolor crónico, se activan sobre todo en machos. En hembras lo que se activan son otras células también muy emparejadas, que son los linfocitos. No, el dolor no es igual en hombres que en mujeres. El dolor está ligado al sexo. Todos tenemos en la cabeza que sí, es verdad, hay más dolor en las mujeres que en los hombres. Y casi siempre intentamos darle una explicación de género, una explicación cultural. Las mujeres están educadas de otra manera, somos una sociedad machista, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo eso influye, pero también hay justificación fisiológica. Algo que hasta hace relativamente poco no teníamos muy en cuenta, porque la experimentación que estábamos llevando a cabo no estaba teniendo en cuenta esas diferencias. Ahora sabemos que el sexo y el dolor también tienen un vínculo muy importante. Así que nos encontramos con una enfermedad en sí misma, que se llama dolor crónico, que tiene características diferenciales de lo que es el dolor agudo, que provoca alteraciones, cambios y modificaciones distintos de los que son el dolor agudo, y que por lo tanto deberían considerarse de forma diferente y deberían tratarse de forma diferente. No los dolores se tratan todos igual. Lo que vale para un dolor agudo no tiene por qué valer obligatoriamente para un dolor crónico. Y estoy hablando de fármacos, pero estoy hablando de psicología, estoy hablando de fisioterapia, estoy hablando de terapia ocupacional. Cualquier abordaje clínico, cualquier abordaje terapéutico debe considerar de forma muy diferente lo que es un dolor agudo y lo que es un dolor crónico. Y como todos sabemos lo que es el dolor agudo, porque todos lo hemos sufrido alguna vez, pero muy pocos saben lo que es el dolor crónico, sobre todo los pacientes, tenemos que empatizar con ellos, no intentando entender su dolor porque su dolor es el de ellos, pero reconociendo que en lo que nos está contando el paciente, aunque nosotros no seamos capaces de entenderlo, hay verdad. Lo que nos está contando el paciente es lo que a él le está pasando cuando tiene dolor, que no es lo mismo que lo que a ti te pasa cuando tienes dolor, o que no es lo mismo que lo que a ti te pasa cuando tienes dolor. Mi dolor. No el dolor en general, mi dolor, el dolor de mi paciente. Y si enfocamos el tratamiento del dolor al paciente, no al dolor, sin duda alguna, vamos a conseguir unos éxitos mucho mayores que los que conseguiremos si solamente pensamos en el concepto de hay que tratar el dolor. Un paciente con dolor crónico a lo mejor no necesita que le quites del todo el dolor, pero necesita poder salir a hacer la compra, necesita poder abrazar a sus nietos o cogerlos en brazos, necesita poder salir y estar 2 horas viendo una película sin que le duela todo. Eso muchas veces es más importante que tratar el dolor. Pero para eso necesitamos saber si al paciente le gusta ir al cine, necesitamos saber si tiene nietos, necesitamos entender al paciente en su conjunto. Y si lo hacemos así, si intentamos hacer un abordaje global del paciente con dolor, cada vez más podremos entender que no existe un dolor, sino que existe tu dolor, su dolor, y si todo va bien, en unos años podremos mejorar de forma muy importante el dolor de cada uno de nosotros. Gracias.